Yo creo que estamos viviendo un momento de campañas mediáticas consistentes y persistentes. Se les decía borregos porque ibas como borrego. Te soltaban un anzuelo y la gente iba como borrego siguiendo lo incorrecto. El 11 de julio, el abogado de Ovidio Guzmán se lanzó a decir que el gobierno mexicano estaba con los cárteles, se lanzó a decir que el gobierno mexicano no había querido detener al Mayo Zambada cuando lo tenía bajo sus narices, e incluso dijo que Claudia Sheinbaum actuaba como publirelacionista del Mayo Zambada, lo cual es francamente fantástico. That the American government would include the Mexican government in any kind of American legal decision, negotiation, is absurd. A ver, lo primero que tenemos que hacer es revisar quién nos está hablando. Es lo primero que tienes que saber. Aquí te está hablando una mala versión de Saúl Goodman, está hablando un narcotraficante defendiendo sus intereses, está hablando Washington, está hablando la DEA, que se vio severamente afectada por el gobierno de la Cuarta Transformación porque le cerraron la libre acción en nuestro país y no se la perdonan ni a Andrés Manuel ni a Claudia. Está hablando también la oposición mexicana, que sí, un sector de esta oposición está realmente vinculada al narcotráfico, probadamente vinculada al narcotráfico. Están hablando los medios, cuyos dueños están enojados con el gobierno de la Cuarta Transformación, y lo que no está hablando es la verdad. Esto, por un lado, es la secuela de la campaña de hashtag narcopresidente AMLO, hashtag narcocandidata Claudia, que se soltó en enero del 2024, previo a la campaña electoral, y esto está muy documentado, es una campaña que fue inflada con muchísimo dinero, una cosa brutal. Hasta ese momento, la campaña de bots más cara de la historia de Twitter. Esa campaña ha tenido varias secuelas que son importantes. Empieza, recordémoslo, con 3 artículos, uno publicado por ProPublica, uno publicado por Tim Golden, otro publicado por Anabel Hernández en la Deutsche Welle. Y aquí, Reforma, Carmen Aristegui, la señora Anabel Hernández, que acaba de presentar un libro en contra mía, lo mismo, la vinculación con el narco. Después se hicieron varios reportajes, esta cosa que sacó Latinus de un supuesto capo que le dicen el Ardillo, y que él dice que él fue testigo de que le daban dinero a López Obrador. Salió una nota de que supuestamente Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido de la mafia, y a mí me consta. Y luego vimos también otra secuela que tiene que ver con el caso de Tehuitlán, que ha sido el más exitoso, ¿no? Porque lograron instalar, por lo menos por unas horas, por unos días, la narrativa de que México era un campo de exterminio. Y ahora vemos esta narrativa del abogado de Ovidio Guzmán. No solamente es una secuela del hashtag narcopresidente AMLO, sino que parece una secuela de Better Call Saul. Es una mala secuela de Better Call Saul, con un muy mal actor, con un personaje mucho menos preparado que Better Call Saul, mucho menos inteligente, mucho menos avispado que lo que era el Better Call Saul, porque está diciendo puras mentiras, está defendiendo a unos jóvenes que hicieron una cosa atroz, ¿no? Pero lo presenta así como, todos hemos sido jóvenes, todos hemos sido quién sabe qué, todos, pero estos muchachos, quién sabe, veamos, es un mal fin de semana, es un fin de semana en que los muchachos se excedieron y no pasa nada, y tú empiezas a ver lo que hacen los muchachos y dices, obvio, pues es un pinche acto que es verdaderamente inexcusable, ¿no? Bueno, así opera, así funcionó el abogado de Ovidio Guzmán en el 11 de julio. No presentan una sola prueba. Se ve que investiga lo que puede, cualquier cosa que pueda hablar a favor de su defendido, y no verifica si es cierto o no, lo mete todo en el mismo paquete y lo lanza. Entonces, por ejemplo, dice, el gobierno mexicano está coludido con el narco, y pone como ejemplo precisamente todo lo que pasó con el juicio de García Luna y en el sexenio de Felipe Calderón, que ya no tiene nada que ver con lo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Dice que lo de Cienfuegos, que el general Cienfuegos se desechó, se desestimó, cuando es absurdo desestimar ese expediente cuando había miles de cargos en contra de... Bueno, a ver, revisas el expediente, se hizo público. Yo mismo, en un principio, estaba convencido
de que Cienfuegos estaba metido en algo turbio. Pero cuando ya ves el expediente de la DEA, dices, no, pues es un caso político. Todo estaba armado. Son unos vil calumniadores. Es insostenible ese paquete. Que este señor lo saque públicamente se explica precisamente porque está defendiendo a un delincuente, a un malandrín. Ahora, también tenemos que ver que el relato del narcopresidente en este capítulo está siendo sostenido por toda la gente que se opone a la Cuarta Transformación. O famoso periodista como Anabel Hernández, como el New York Times, todos, la fuente de información es la DEA. Lo sostiene, entre otras cosas, Washington, el Washington de Marco Rubio, el Washington de Donald Trump, que no son actores creíbles, son actores que hacen caso omiso de todo lo que puede ser la verdad, de todo lo que puede ser la veracidad, para implantar su propia narrativa, y están dando una batalla cultural. Por supuesto que lo sostienen los calderonistas. Pues Calderón está ávido de poder demostrar que él no fue el único narcopresidente que ha tenido este país, ¿no? El único narcopresidente probado que ha tenido este país. Entonces busca un respaldo por ese lado de parte de Estados Unidos. Por supuesto que esta oposición aglutinada alrededor de Claudio X González, que recibió dinero de la National Endowment for Democracy, que participó en la campaña de narcopresidente AMLO y narcocandidata Claudia en el 2024, se va a montar en estas declaraciones, ¿no? Y no se nos olvide también que hubo un capítulo muy importante que también protagonizó el abogado del Chapo Guzmán en los juzgados de Nueva York, cuando él llega y dice, no, este es un narcogobierno y tal. No lo sustenta en nada. No hay ningún fundamento de para lo que él dice, y sin embargo es alimento para la guerra mediática que se vino encima, y fue alimento para esta narrativa de narcopresidente AMLO y narcocandidata Claudia. Abogado, falsario, calumniador, chueco, resultó más derecho Zambada, pero si se analiza, este abogado es parte de la misma mafia. Sí estamos viendo una narrativa construida a partir de mentiras, construida a partir de retazos de información mal analizados, mal digeridos, que tienen una intención muy clara, que tienen un sesgo informativo muy evidente. Y lo que a mí me llama la atención es cómo insisten en esta narrativa a pesar de que fracasó en el 2024 y a pesar de que sigue fracasando en el 2025. Yo estoy convencido de que siguen esta narrativa porque es una narrativa poderosa en principio, es una narrativa de largo plazo. Y es una narrativa que tiene una intención política muy clara, que es desacreditar a la 4T, con la intención de explotar la desconfianza que tiene la gente hacia los políticos y para tratar de instalar el mensaje de todos los políticos son iguales. El PRI, el PAN y Morena son exactamente lo mismo. Cuando no es cierto. Es Saúl Goodman argumentando a favor de su cliente a todo lo que da. Pero ojo, con mucha torpeza y por supuesto sin ningún apego a la veracidad y dándose absolutamente todas las libertades posibles en materia de realidad. Aquí hay una cosa que a mí me resulta muy interesante y que son las lógicas internas de las narrativas. Lo que están buscando es consolidar una narrativa específica. Entonces, ya tienen echada su narrativa y no se pueden salir del guión. Tampoco pueden brincarse tan fácilmente las lógicas del guión. Pero lo que están tratando de hacer es impulsar una narrativa que sea muy sencilla, muy simple, muy fácil de captar, muy digerible por el grueso de la población. Y en eso pues no les importa si eso tiene o no que ver con la verdad. La verdad suele ser paradójica, la verdad suele estar cargada de contradicción. Bueno, cuando construyen esas narrativas, eso lo omiten a rajatabla y se siguen con sus versiones, con su historia. No se han salido de su historia desde el año 2006. Obviamente lo que ocurre es que esa historia que nos están contando no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo los mexicanos en relación a este gobierno. Sí es un gobierno distinto. En esa historia, por ejemplo, no cabe el analizar que los procesos de violencia suelen ser círculos viciosos y que es muy difícil pararlos y que son multifactoriales. Eso no cabe. No cabe, por ejemplo, que se analice que la criminalidad del país bajó hasta que llegó Calderón y declaró su guerra contra el narco y que a partir de ese momento se disparó y que nos dejaron a la 4T en un punto muy alto y que todavía siguió creciendo la criminalidad durante un tiempo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero que ya está bajando, que el trabajo que se ha hecho para abatir la criminalidad es un trabajo complejo, que abarca todo, que es una estrategia integral y que ha dado resultados. Los datos que nos ha estado dando Claudia y que nos ha estado dando Omar García Harfuch son muy alentadores y estamos ya otra vez regresando a niveles del inicio del sexenio de Peña Nieto, del finales del sexenio de Calderón, y también eso a mí me explica que estén recrudeciendo la campaña de descréditos contra López Obrador y contra Claudia Sheinbaum. Pues porque es otra cosa que dice el abogado, que Claudia Sheinbaum revise a su antecesor
perdón, lo conocemos perfectamente bien, conocemos perfectamente bien a los antecesores de Claudia Sheinbaum, sabemos quién impulsó al crimen organizado, quién se alió al crimen organizado y quién lo está tratando de combatir. Entonces es el mismo mal cuento que nos están machacando una y otra vez. En esta historia llama poderosamente la atención cómo hay actores que entran y salen y cómo se utilizan técnicas viejas con actores nuevos para impulsar esta narrativa. Es el caso de Simón Levy. Simón Levy fue, al inicio del sexenio de López Obrador, un empresario que se sumó de manera entusiasta a la Cuarta Transformación y mucha gente lo empezó a seguir por eso, mucha gente de la 4T lo empezó a seguir por eso. Defendía a Andrés Manuel, recusaba algunos de los ataques que se le hacían, etc. Pero da la impresión de que en fechas recientes esa cuenta o fue comprada o fue adquirida por alguien, porque lo que está haciendo esa cuenta es que está impulsando una narrativa que parece ser que está estructurada por quien lleva esta campaña. Entonces va adelantando cosas que luego ocurren. Publicó hace poquito, Ovidio Guzmán va a simbrar al gobierno de México. Anticipa cosas que luego se cumplen, lo que hace pensar que está en sintonía con esta campaña, que está en contacto con algunos de estos actores. Digo, no lo estoy acusando ni nada, pero mira, yo no creo en las pitonizas, yo no creo en la gente que tenga la capacidad de adivinación. Creo que es más fácil que haya gente que esté metida en conjuras, porque eso sí se da todo el tiempo, ¿no? Que esté metida en conjuras y que esté operando para esa conjura, ¿no? Es el mismo caso que tuvo Raimundo Riva Palacio en un momento dado. Tenía información privilegiada, sabía qué es lo que se iba a hacer, entonces le filtraban cosas, decía, va a venir tal cosa, entonces se presenta como, oh, el gran reportero, el hombre sabio que adivina el futuro. No es cierto, son gentes que forman parte de las campañas de descrédito. Son parte activa y muy importante de estas campañas de odio y de descalificación. El caso de Ovidio es un caso fantástico, porque él es el actor central del Culiacanazo, lo detienen y cuando el gobierno se da cuenta de que el narco en Sinaloa tiene un operativo para irse sobre las familias de los soldados que están destacados en Sinaloa, lo sueltan, evitan un baño de sangre y se desata la campaña de la derecha mexicana diciendo que el gobierno es cómplice del narcotráfico y prueba de ello es que tenía Ovidio y que lo soltó y que luego además Andrés saludó a la abuelita de Ovidio y que todo eso es una prueba de que es un narcotraficante. Perdón, pero saludar a la mamá del Chapo Guzmán no tiene absolutamente nada de ilegal. De hecho, la señora le había solicitado una carta para una cosa de derechos humanos que tenía que ver con su hijo que estaba siendo maltratado en las prisiones de Estados Unidos. Era obligación del Estado mexicano atender a la señora, en fin. Pero además, que tú saludes a alguien, por supuesto que no es prueba de colusión y mucho menos de colusión delictiva. El caso es que a Ovidio primero lo suelta el Estado mexicano y después es detenido y es enviado a los Estados Unidos. No se nos olvide tampoco que el gobierno de México hace no mucho entregó a los Estados Unidos a más de 2 decenas de narcotraficantes importantes, entre ellos a Rafael Caro Quintero, ¿no? No se nos olvide además que Joaquín Guzmán López, el otro hijo del Chapo Guzmán, secuestra al Mayo Zambada, hace un acuerdo con el gobierno norteamericano y el gobierno norteamericano, sin avisarle al gobierno mexicano, recibe a Joaquín Guzmán López y al Mayo Zambada y sumerge al estado de Sinaloa en una oleada de violencia brutal que no ha parado. Todo esto es una historia complicada, es una historia compleja que tiene que ver con la descomposición del narcotráfico y con la descomposición del propio cártel de Sinaloa. Claramente lo que está haciendo el abogado de Ovidio Guzmán es que está busca desacreditar al gobierno mexicano a como de lugar, que es una estrategia que usan los abogados norteamericanos y que le hemos visto una y otra vez en las películas de Hollywood. ¿Quién es el principal beneficiario del lavado de dinero? Es la banca y sobre todo la banca internacional. Entonces, bueno, estamos enfrentando un proceso de intervención claramente colonial. Estados Unidos ha utilizado desde hace décadas el tema del narcotráfico para intervenir en todos los países en los que puede intervenir. Le pone estrellitas y le pone malas calificaciones a quien decide ponerle estrellitas y a quien decide ponerle malas calificaciones. El gobierno de Álvaro Uribe siempre recibió estrellitas. Los gobiernos de Nicaragua, de Cuba, de Evo Morales siempre recibieron malas calificaciones, siempre recibieron sus taches. Entonces, claramente Estados Unidos siempre ha hecho un manejo político del tema del narcotráfico y esta no es la excepción. Ahora, sí lo que estamos viendo es una descomposición del gobierno de Estados Unidos. Yo sí estoy convencido que el gobierno de Estados Unidos está en un proceso de franca descomposición. Está perdiendo peso, por supuesto, ante China, ante el BRICS y está perdiendo hegemonía comercial en el planeta. Entonces tiene que impulsar todas estas narrativas para sostenerse todavía. Hay un problema que es muy serio y que tiene que ver con la propia historia de los Estados Unidos. Estados Unidos, no se nos olvide, nace como un país muy puritano, muy cristiano, muy protestante y a principios del siglo XX lanzan una campaña muy agresiva en contra del alcohol.
Es curioso, en México también se dio esta campaña, pero no fue tan agresiva como lo fue en Estados Unidos. En Estados Unidos llegan al extremo de lanzar la prohibición del alcohol, entonces se prohíbe el alcohol, y entonces ocurrió que el consumo subió, pero de manera ilegal. La gente bebió más alcohol, pero sacaba el alcohol de donde podía, como además era prohibido, les parecía que era hasta más sabroso. Recuerdo una frase de una noble florentina del Renacimiento que está comiendo un helado y dice: lástima que no esté prohibido, lástima que no sea pecado. Eso ocurre durante la prohibición, y entonces, si tú recuerdas, crecen las destilerías clandestinas y, fíjate, se da una cosa muy curiosa, las grandes productoras de cerveza de Canadá y de México florecen al lado de la frontera de Estados Unidos. La industria cervecera canadiense, la industria cervecera mexicana crecen en las fronteras de Estados Unidos, por eso tenemos una cerveza Tecate, por eso está la cervecería de Monterrey, y lo que se dan cuenta los norteamericanos es que la prohibición en sí no termina con el consumo, sino que crea grandes negocios alrededor de ella. Entonces, a partir de ese momento, toman nota y deciden no prohibir estos consumos, sino tratar de administrar la crisis que se genera alrededor de estos consumos. Y hay otro dato que es muy importante. El narcotráfico en Estados Unidos, el tráfico de opio en Estados Unidos, es originalmente un proyecto del fascismo para envenenar a la juventud norteamericana en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y efectivamente es un proyecto que en algunos fragmentos pasa por México. Hay una conexión mexicana para introducir opio a los Estados Unidos, y hay otra conexión que viene directamente de Asia. Pero los Estados Unidos toman nota de esta historia y aprende el gobierno de Estados Unidos el know-how del narcotráfico y lo aplica al terminar la Segunda Guerra Mundial. Alfred McCoy, un investigador norteamericano, documenta que Estados Unidos organizó absolutamente todas las redes de narcotráfico que han funcionado bien en este mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos es el que organiza la French Connection, que pasa por Afganistán, Turquía, Sicilia, Marsella y que llega a Nueva York. Estados Unidos está detrás de toda la explotación del Triángulo Dorado del sudeste asiático. Está el caso de Irán-Contras, que es el que está más documentado, pero no podemos presumir que han actuado de otra manera con México y con América Latina. ¿Quién infló en sus orígenes al cártel de Medellín? Fue Estados Unidos. El hijo de este capo histórico colombiano contaba cómo su papá entraba a Estados Unidos con cientos de miles de dólares en las maletas y que nadie le decía nada. Estados Unidos es el que ha manejado históricamente este negocio, y Estados Unidos se beneficia del lavado de dinero. De hecho, un relator de la ONU, cuando se dio la crisis económica del 2008, narra cómo el único dinero líquido del que pudieron echar mano los bancos en plena crisis fue el dinero que venía del narcotráfico y que se salvó a varias instituciones bancarias. Y entonces, ellos siempre se han beneficiado. Estados Unidos lleva años beneficiándose del negocio del narcotráfico, y esto lo pueden hacer por varias razones, porque Estados Unidos es el policía del mundo, pero además es el principal mercado de consumo del planeta. Y hay quien maneja la tesis de que Estados Unidos inundó de droga algunas zonas de su propio territorio para poder controlar a la población. Es una tesis que obviamente es cuestionada, pero que no es del todo descabellada. Entre otras cosas, inundó de droga a los guetos de los negros, justamente cuando estaba el movimiento de los Black Panthers en pleno auge. Y si tú revisas la historia de los dirigentes de los Black Panthers, absolutamente todos acabaron enganchados en consumo de heroína. Pero ojo, el tema del fentanilo es un tema muy peculiar. Ese es un caso extraordinario, porque es precisamente una empresa de la gran industria farmacéutica, que es Purdue Pharma, la que decide lanzar opioides al gran mercado norteamericano y además impulsarlos mediante estrategias de mercadotecnia agresivas, las mismas estrategias de mercadotecnia que utilizaban las farmacéuticas para que compraras antibióticos y todo eso, que van a hablar con doctores y les dicen: no, esta medicina es buenísima y tal, y te pagan le pagan a los médicos un viaje a Hawái para que la pasen de poca madre y para que receten su producto. Lo usan para impulsar el uso de Oxycontin. Entonces, el grueso de la adicción por fentanilo en Estados Unidos viene claramente de esta campaña de Purdue Pharma, que fue la campaña que abarató los opioides y los masificó en fecha reciente. Es claro que la última epidemia de adicciones de Estados Unidos fue provocada por la propia industria farmacéutica norteamericana. Digo, ¿de qué están hablando? Está documentadísimo, hay películas sobre el tema, ¿no? Los narcotraficantes se dedican a eso. Lo que hacen es alimentar un mercado de adicciones que ya existe. El mercado de las adicciones es uno de los motores del capitalismo moderno. Mucha gente se adicta a los azúcares. El crecimiento del azúcar, de la industria azucarera, fue fundamental para el crecimiento de Europa en el siglo XVIII. Mucha gente se adicta al tabaco. La industria tabacalera es una de las industrias más poderosas de los Estados Unidos. Si la gente se vuelve adicta a un producto, es un mercado seguro
Eso se convierte en un mercado seguro y siempre vas a encontrar quien lo provea. Y el tema es muy importante porque es una vieja tesis marxista que la que afirma que el consumo es el que genera la producción. Si no hay consumo de un producto específico, pues nadie lo va a producir. Si la gente consume opioides, te vas a encontrar quien los produzca y ese mercado crece de manera natural, pues, ¿no? Algunos se mueren de sobredosis, pero ya que tienes el mercado establecido, siempre habrá posibilidades de conseguir nuevos consumidores, ¿eh? Sobre todo si los enganchas fácilmente, como ocurre con el fentanilo. Estados Unidos impulsa el narcotráfico en todas las regiones en las que quiere tener un control específico. Y ya que impulsa el narcotráfico, utiliza el narcotráfico para decir, no, qué barbaridad, mira que hay un montón de narcos, nos están envenenando, ¿cómo creen? Esto no puede ser, y entonces interviene. Estados Unidos, desde que yo tengo memoria, ha buscado intervenir en México con el tema del narcotráfico. Y siempre en el debate ellos ponen de lado el hecho de que ellos son los principales consumidores. Ahora, yo sí veo a Trump totalmente desencajado, ¿eh? Esto que dijo poco antes de la guerra del episodio con Irán, cuando dijo, ni yo sé lo que voy a hacer, es un mensaje gravísimo, que el hombre más poderoso del planeta tenga que decir en un momento dado que no sabe qué va a hacer. Y normalmente estos señores tenían planes para 20 años, tenían clarísimo hacia dónde iban, sabían lo que iban a hacer hoy, mañana, hoy, en este minuto, en esta hora, en este día, en esta semana, en este mes, lo tenían todo planificado. Cuando el presidente de Estados Unidos te dice, ni yo sé lo que voy a hacer, quiere decir que hay una pérdida de control a algún nivel. El primer consejo es que la gente vea quién está platicando, quién está diciendo lo que está diciendo, y segundo, que lo contraste con la verdad, con la realidad, con los datos duros que tiene de lo que está pasando en su entorno. Ahorita están bajando los homicidios, está bajando la criminalidad, están bajando los delitos de alto impacto. Esta campaña hay que ponerla en contexto. Busca precisamente desacreditar todos estos avances. El tema de la inseguridad es muy subjetivo. Tú puedes dar datos de que bajó la inseguridad en tales y tales y tales lugares y la cosa va funcionando así. Si tienes un delito de alto impacto, eso contrarresta la percepción de que se está consolidando la seguridad. Hay que leer todo eso, hay que aprender a leer las narrativas. No solamente tenemos que ver quién nos cuenta las cosas, sino también para qué, por qué y para qué nos la cuenta. Y tenemos que leer el contexto, tenemos que aprender a poner todo esto en el contexto internacional. Estados Unidos está en decadencia, Estados Unidos está desesperado por recuperar el terreno que perdió en México, está desesperado, por lo tanto, por afectar la soberanía de la nación y por volver a tener la injerencia que tuvo en tiempos no tan remotos.